I know there is nothing at all. Seguimos acá en las Hipermañanas de Unife con Viva la Vida y en este momento tenemos un invitado muy especial porque en el día de ayer... Sí, es así, fue el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo. Así es. Para eso nos acompaña el doctor Horacio Jofre Galibert, Así es. quien es, que trabaja en APADEA, y la verdad que le damos la bienvenida. Un tema pero tan importante, Horacio. Sí, muchísimas gracias. Ustedes siempre hacen tan lindas cosas y que la gente lo ve. Enormemente agradecidos realmente por la sensibilidad. Bueno, conozco al papá de Barbie, y a ustedes ya soy habitué de la casa. Sí, yo soy papá de un muchacho de 40 años y tengo 7 hijos más. Esto llevó a fundar APADEA, a hacer toda una movida. Y ayer se celebró el Día de la Concientización o Concienciación del Autismo, que es una disposición de las Naciones Unidas que los países fueron adecuando a partir del 2008. Y la verdad que es una maravilla porque estamos llegando a muchos lados, sobre todo a los medios, y esto tiene como objeto las políticas de Estado, que los gobiernos, digamos, tomen conciencia porque el índice es extremadamente alarmante. Parecía ya que era insoportable el índice de cada 40 nacidos, ahora está apareciendo una estadística menos, de cada 37, 36. ¿Por qué ha crecido tanto eso? No se sabe realmente porque las causas hasta el día de hoy, digamos, estamos como salimos de España un poco. Y más, digamos, cuando viene muy complicado, porque si viste un autista, porque nunca son dos iguales. No es lo mismo un Asperger que mi hijo, que tiene todos los trastornos asociados, digamos, en el arcoíris sería el peor con agresión, autoagresión, automutilación. Eso es interesante, Horacio, justamente para saber cuál es la diferencia. Digo, ¿cuántas...? No sé si hay una cantidad, ¿no? Por supuesto, de niveles con respecto al espectro autista, pero... es notable, ¿no?, la diferencia entre lo que puede ser alguien que tiene un espectro autista menor que alguien que lo tiene bastante avanzado. Sí, por supuesto. No es lo mismo Bill Gates, que dicen que tenía alguna connotación de autismo. Yo lo tuve a Bill Gates en una convención. Ahí me decía, será, no será, ¿no? Pero lo que significa ese señor para el mundo de las empresas y la tecnología. Y veo a mi hijo. En realidad, la ciencia, acá hay bastante unanimidad en los consorcios científicos internacionales, en que son 3 los elementos que están dimensionalmente. Es decir, primero que nada, cuando venimos a este mundo, los seres humanos entendemos la interacción social. Los 4 que estamos acá es porque sabemos y con la mirada yo penetro en tu mente, vos en la mía, y así sucesivamente podemos tener esta interacción y la reciprocidad social, que se llama como primer elemento que funciona. Decir esto así es fácil, pero el cerebro hace millones de actividades para llegar a esto. Lo segundo es la comunicación verbal y no verbal. Y lo tercero es todo el comportamiento que tiene una persona como mi hijo, con un autismo severísimo, ¿sí?, con trastornos asociados, agresión, autoagresión, automutilación, o por ahí unas personas con Asperger, que por ahí habla 3 idiomas y no se sabe. Entonces, esos 3 elementos, cuando vos preguntás esto, ¿qué diferencia? Y depende. Es la intensidad y la dimensión en que se aplican cada uno de estos elementos para dar un diagnóstico que por suerte hace 30 años no existía y ahora hay con bastante precisión diagnóstica, no digo aritmética, pero digamos, cuanto antes mejor, que sea tempranamente, va a ayudar mucho más a la diagnosticado. Doctor, un gusto. Yo también tengo un hijo con autismo Asperger, Mateo, tiene 17 años, y la verdad que lo que yo noto, estoy bastante interiorizada en el tema, por supuesto, de un tiempo para acá, es que también, si bien es muy importante la detección temprana, hoy en día hay mucha gente grande que se da cuenta que tiene autismo y convivió con esa condición toda su vida, trabajaron, a muchos estudiaron y se sentían que no pertenecían en cierto caso, no sabían lo que le pasaba y recién se diagnostica en la adultez. ¿Tiene que ver eso con el porcentaje que ha crecido? Sí, por supuesto, y qué bueno lo que aportás, indudablemente es una mamá, ¿no? Que sí. Una genia, además. No se le escapa nada, las madres se llevan todo encima, la que cargan con todo, la que están informadas, no se puede discutir con una mamá. ¿No? Esa es la experiencia. Mi hijo, yo tengo 8, ¿no? El número 4 es, sí, Augusto, es el que le sigue a Ignacio, que es el número 3, el director de la residencia hogar, el Respiro, donde está Ignacio. Siempre me dice, mirá papi, viene una mamá, no le puedo discutir nada, tengo que escucharla nada más. Ya las conoce, él tiene su mamá, bueno, claro, su hermano, su padre, pero sí, vos me preguntabas un poco... Claro, que tiene... Porque en APADEA tenemos abuelos, en este momento, generacionalmente hablando,
¿no? Por la prevalencia, padres e hijos. Claro. Es decir, sí, esa es una de las condiciones que se aumentó, digamos. Por otra parte, se estudia más esto, lo que hacen ustedes, que enormemente agradecido. Muy importante. Esto es concientizar. Los medios de comunicación nos han ayudado, las películas, hay 50 películas Sí. o más en Hollywood. Series. El caso nuestro, por ejemplo, que nuestra madrina es el muchacho que hoy tiene como 60, ¿cómo es? Joseph, el hijo de Ruth Sullivan, que fue nuestra madrina, que se murió Ruth. Y el otro caso es de, bueno, son dos familias que aportaron sus hijos y que Dustin Hoffman habló y nosotros tuvimos la oportunidad de ver todas esas cosas. Y bueno, eso aportó muchísimo. Claro. Esa película Rayman puso un antes y un después, hoy utilizada para los doctorados, las especializaciones, la segmentan a la película por las conductas que muestran allí, que está muy bien hecha y sirve muchísimo. La literatura. Sí. Bueno, y hoy todo se habla de autismo, todo es autismo. Y el espectro autista también ha crecido, porque en un crecido. momento el autismo era tomado o se lo veía a los niños con autismo como el niño ajeno al mundo, a la realidad. Y en realidad ellos están en este mundo, tienen la forma de percibir o ciertas condiciones y características que los hacen diferentes en cuanto a áreas de comunicación, como bien lo explicaba el doctor, pero sí hay que entender que son personas que están en el mundo, hay muchos que pueden desarrollarse, como bien hablaba el Asperger, también Mateo tiene Asperger, hay otros que también estudian, bueno, lo que hablaba recién, ¿no? Pero se amplió el espectro también y eso es bueno saberlo y que la gente sepa para detectar a tiempo. Sí, se conoce mucho más. Bueno, también hay mucho comercio, ¿eh? Hay mucho negocio, mucho baladí. Se saca un producto, no sé, coma esto por el autismo. Sí. Y nosotros, las asociaciones de padres, resulta que antes, en mi época, cuando Nacho nació en el 82 y creamos Apadea en el 83, empezamos con todo el movimiento de derechos humanos, a relacionarnos, qué sé yo. Bueno, en esa época no había información. Claro. Y la poca que había era distorsionada o era muy hegemónicamente médica, céntricamente médica, un discurso extremadamente biológico, el almacén psiquiátrico, la internación. Yo detestaba eso, digo, mi hijo no se va a internar en el Borda, con todo lo que significa el Borda en el buen sentido de Sí, la sí, buena sí. función social por que supuesto. cumple, ¿no? Entonces, luchamos por esto. Hoy es tanta la información que hay que clasificar y auditar qué sirve y qué no sirve para que los padres... Eso es muy importante. Filtrarlo. Eso es lo que le iba a preguntar, ¿no? Una vez diagnosticado para aquellos padres, ¿no? Bueno, que se encuentran con su hijo, con su hija, con este tipo de condición, si bien es llamado así, ¿no? ¿Cuáles son los pasos para seguir? Porque ahora tenemos tanta información, tantas cosas. ¿Dónde los llevo? ¿Cómo hago el tratamiento? Más allá de que hay, hoy lo hablábamos en la mañana, diferentes niveles también. Ujú. Sí, Grados, quiero decir. sí, sí. Y para cada uno un tratamiento, ¿no? Exacto. Sí. ¿Cómo Sí. encaminamos? Para cada uno una evaluación, para cada uno un diagnóstico, para cada uno un tratamiento, para cada una... Bueno, todas las, digamos, no hay un caso igual a otro, como digo. Algunos se parecen más o menos los campos, ¿sí? Por ejemplo, en la aplicación de servicios SAIE, que nos cuesta mucho hoy conseguir la maestra integradora, bueno, es todo un mundo, un universo. Nosotros en Apadea tenemos más de 1000. Vos decías, ¿cuáles son los pasos, no? Y bueno, lo primero es una buena orientación al papá. Yo lo que digo no es por nuestra quinta, pero que vayan a una asociación de padres, que consulten a una mamá. Ella le va a orientar mejor que cualquier centro médico, ¿sí? Y después le va a decir, te conviene acá, el otro, fíjate, este diagnóstico más preciso, ojo con aquel psicométrico, fíjate con el A2 cómo lo aplican, cuánto te cobran. Sí. ¿no? Todo. Y eso es lo importante, yo creo que esto es lo más importante. Entonces, recomendación, asociaciones de padres, ¿no? Que estén informadas, que tengan más o menos armado cosas, bases de datos, etcétera, ¿no? Ahora acabamos nosotros con el Rotary Club y 2 instituciones más. Apadea propulsó la creación de Autismo Red, que va a ser la primera, plataforma digital donde va a estar todo en un solo lugar, ¿no? Y todo más o menos limpio, sistematizado, cosa que el papá aprieta un botón y diga, a ver, profesionales, a ver qué zona. A ver, Fantástico eso. Y eso, bueno, es Globan también, el agradecimiento a empresas como Globan que, bueno, se están dedicando a esto, a ayudarnos y a crear esa base de datos que va a ser un boomerang, ¿no? Va a ser el Google del autismo. Horacio, ¿con qué hay que tener cuidado en el día de hoy justamente con toda la información que hay, que de repente alguna no es verdadera y otra sí? ¿En qué de repente algo te hace ruido y decís, Lo que cura el autismo, sí. eso con pinza. Esa. Entonces, tiene tratamiento, pero no tiene cura?
Tiene tratamiento. Yo esto me pasó, y disculpen que la nombre, porque nos ayudó muchísimo la señora Legrand. Bueno, veían millones de personas en los años fines de los 90, y a mí se me ocurre decir eso, ¿no? El autismo. Ella me dice, ¿se cura o no se cura? No, la ciencia dice que no se cura, se nace y se muere autista. Sí se mejora. El tema es, perdón doctor, que quiere aportar, que no se cura porque no es una enfermedad, es una condición. Se convive con la condición, se mejora, se avanza con tratamientos, pero si hablamos de curar, de sanidad, estamos hablando de enfermedad y no es una enfermedad. No, eso está categóricamente ya determinado por la ciencia y hay unanimidad bueno, planetaria en eso. Claro. Y bueno, también por eso la palabra trastorno, el TEA, trastornos del espectro autista, que es la última, digamos, de toda una evolución después de todos los DSM, bueno, los vademecums mundiales, que en este momento quedaron 3, que es lo que provee la Asociación Psiquiátrica de los Estados Unidos, y es el DSM-5, el CIE-11, que es el Clasificador Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, y el CIF, que es más, se aplica en Argentina mucho, que es el Clasificador Internacional por Funcionalidad. Horacio, hay algo importante, una palabra que recién tocó hace un ratito, que dijo la educación. Así. Hoy, ¿cómo se encuentra, no? Te lo pregunto a vos, Ana, también, para que se abra esto para la reinserción de una persona que tenga esta condición. ¿Cómo está hoy? Gracias a Dios, te digo así, porque yo hace 40 años, hace 4 décadas, no era lo mismo. Hace 4 décadas, en los años 80, estábamos expulsados, no solo del sistema de salud. Hoy, con la 24.901, logramos insertarnos y reconocer estos tratamientos que son carísimos, ¿sí? Y directamente no existíamos para el plano de la educación. Y lo que nosotros nos propusimos en una guerra, digamos, en una militancia, como se dice ahora, con mucho compromiso y participación, en tratar de que el sistema educativo lo vaya absorbiendo paulatinamente. Hoy se absorbió en gran medida, no como lo que quisiéramos, tenemos que trabajar mucho todavía. Y si vos preguntás en el mundo científico y de los padres, y generalmente, ¿qué optamos los padres? ¿Un sistema de salud? Claro que lo necesitamos, obviamente, o el sistema de educación. El autismo pasa más por el sistema de educación. Digamos, necesitamos más educación que salud. Sí, como usted dijo recién, no, faltó una maestra, faltan maestros. O sea, el tema de la inclusión también. Le pagamos mal, digamos, los aranceles están bajos. Bueno, este tipo de cosas. Ayer justamente hubo un encuentro, ¿no?, entre varios papás, algunas instituciones, y planteábamos esto. Nosotros porque, bueno, tenemos un servicio de más de 1000 familias con maestra integradora, y hoy resulta muy difícil encontrar maestra integradora, ¿sí? Porque hay que prepararla, tiene que especializarse, y bueno, tiene que estar enganchada con una obra social, tenemos que conseguirle el pago. Y ahí sí necesitamos más políticas públicas, más presencia del Estado, mejores remuneraciones para nuestros maestros integradores, que hoy son las estrellas nuestras. Vamos por eso. Horacio, ¿qué tan importante es? Hablábamos de un diagnóstico temprano, ¿no? Y yo la verdad que no lo sé porque realmente no tengo amigos con esta condición. Sí, Ani siempre habla de Mateo, no lo conozco, pero se nota que es un chico maravilloso, de una madre maravillosa, por supuesto. Me gustaría saber lo siguiente. ¿Por qué es tan importante que el diagnóstico temprano y no llegar, entre comillas, tarde? Bueno, lo más importante es porque se le modula el funcionamiento del cerebro y las conductas. Esto es un poco cuando nosotros creamos a Padea, creamos con 2 mamás, ¿no? Una mamá es impresionante, ¿no? Que tenían una visión 30 años para adelante. Y me dijeron, Jofre, tenemos que ir a Estados Unidos y traer directamente la modificación de conducta de Úrsula Yucla, del doctor Lobas. Y acá, al psicoanálisis, decirle eso era el enemigo total, la verdad enfrente. Con todo respeto lo digo porque es muy bueno el psicoanálisis para los padres. Pero no dio resultado en la evolución de la etiología y en la atención de la evolución del aprendizaje de la persona con autismo, ¿sí? Entonces, digamos, al traer esas modificaciones de conducta, vinimos los 3 acá con el paquete de modificación de conducta, con $10.000, todo, digamos, un contrato de franchising, y no encontrábamos profesionales de qué manera implementarlo, hasta que, bueno, el médico de Ignacio lo implementó y fue el primer director. Y eso ayudó a miles y miles de familias. Y por otro lado, en Europa se desarrollaba todos los potenciales, digamos, del cognitivismo, el constructivismo, el mejor exponente. La terapia cognitiva conductual. La cognitiva conductual. Eso no lo trajeron las universidades, perdón, no lo trajeron los políticos, ni los gobiernos, ni los... No.
Fuimos 3 padres locos que fuimos a Estados Unidos, trajimos esa cosa para acá y no sabíamos qué hacer con las modificaciones de conducta. Sí, por Y en Europa Central estaba de moda y bueno, yo trabajé en Europa, conseguí un trabajo allá que quería integrarme y capacitarme, gracias a mi familia, y ahí conocimos a Ángel Rivière. Fue lo más grande que le pasó al habla hispana, el investigador como fue Ángel Rivière, una cosa espectacular. Y este hombre era vigosquiano, constructivista, cognitivista. Él, con un montón de su generación de científicos, profesionales, técnicos, bueno, empezaron a ver que ahí estaba un poco el camino de las personas con autismo, en esa época eran los TGD, y eso es el cognitivismo, es decir, las facultades que pueden tener nuestros hijos para entender la orden. La modificación de conducta fue muy criticada porque es un poco prusiana. Levantate, sentate, tomá, ¿no? Y darle un caramelo o algo para reforzarlo, lo que se llama el refuerzo. Y eso trajo muchos problemas, ¿no? O el plantón en la pared, mirá para allá, contamos hasta 10, vuelve a hacer, ¿no? Y esto era muy de ejército, como digo, muy prusiano, y eso fue muy criticado. Y eso nos contó el doctor Loba. Yo le pregunté al doctor Loba, bueno, que es una de las marcas registradas en el planeta sobre el tratamiento de autismo. ¿Usted cómo hizo, don Ibar, su método? Mirando a ustedes, yo ofrecí a los padres, yo fui anotando, Claro. esa es mi marca registrada, le di condimento y ese contenido científico. Increíble cómo ha cambiado todo, ¿no? Cómo ha Que cambiado. fuera algo como tan de repente Claro. rígido y que en realidad eso hay es- que entender que es totalmente distinto. Eso es el TCC, tratamiento cognitivo conductual. Aplicar esto y que nuestros hijos a ver qué potencial tienen. Increíble. Y eso con los psicométricos se puede medir. ¿Y qué importancia tiene la familia? Bueno, el doctor mismo lo dijo, observándolos a ustedes, ¿no? A los padres, a la conducta de los chicos. Y me gustaría hacer foco en eso, como mamá sobre todo. Qué importante, como dijo usted, es encontrar un grupo de padres, una asociación que trabaje con padres, y qué importante es la contención a los padres. Porque también el tratamiento de nuestros hijos depende de cómo estemos nosotros emocionalmente y cómo también podamos ayudarlo desde nuestro lado, que a veces no es fácil, que es muy difícil aceptarlo muchas veces, trabajar todo eso, y realmente yo me he sentido mucho más contenida con otros padres, hablando con otras madres, que por ahí mismo con los profesionales que hacen lo mejor, ¿no? La importancia de la contención. Sé que ustedes tienen un grupo y quisiera que invitemos también. Ah, sí, muchas gracias. Sí, la verdad. Claro, porque el profesional y más la soberbia, con todo respeto, lo digo, yo tengo, tíos, hermanos médicos, parientes médicos, pero había una soberbia con el dedito al papá. Las madres no pueden con su vida. Y entonces tenemos más del 90% del divorcio y separaciones, porque es un desastre nuestra vida. Ojo, lo digo bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Necesitamos ayuda profesional. Tenemos un estrés crónico sostenido y sistemático para toda la vida. Yo ya llevo 40 años manejando esta cosa. Entonces, si te divorciás son 2 años, a los 4 años, nueva pareja, no sé, otra cosa. Te quedás sin trabajo, son 6 meses. ¿Esto cómo lo arreglas esto? Qué importante, para en toda la serio, vida. esta charla, qué Sí. importante, porque siempre se habla de la persona justamente que tiene el espectro autista, pero no se habla de los padres. Claro. Y los padres también, es esto que dice Analía, necesitan de una contención muy importante para poder acompañar también a su hijo o a su hija. Hablar de los padres, los hermanos. Los padres, los el entorno hermanos, por supuesto, toda su familiar es familia. muy importante, y es verdad, uno a veces no es bueno romantizar Exacto. lo que hablábamos un poquito hoy con Barbie, la situación. Si bien, obviamente, amamos a nuestros hijos, aprendemos diariamente de ellos, pero hay que entender que es una condición que no es fácil de sobrellevar, que se puede hacer y se puede con ayuda y contención. Por último, y es importante decir que hay una ley, ¿no?, sancionada en el 2014 para todo esto, así que... Sí, en realidad nosotros, te digo, esa ley nos pareció muy buena porque pone en el tapete hablar de autismo, pero en realidad hay inflación normativa. Tenés un caso, tenés que ver como en la provincia de Buenos Aires son 7 leyes, acá son otros tantos. Claro. Entonces lo que nosotros más bien somos padres grandes prácticos, ¿no? Sí. A ver qué funciona, ¿sí? Y eso es lo importante. Por eso la 24.901 no tiene nada, no habla ni de como era en esa época, ni de patología, ni de tipo de discapacidad. Sí, después se reformuló en el 2019, tengo entendido, pero bueno. No, está ahí la cosa, porque te la repaso rapidito nomás. Sí. 22.431 es del gobierno militar, de marzo del año 81. Fue una ley muy buena, que era para tratar de abarcar las personas con discapacidad, ¿sí? Pero bueno, de ahí en más, el problema era que no resolvía el tema del financiamiento.
Claro. Yo tenía Ignacio en esa época, suponete que a dinero de hoy Nacho sale 500.000 pesos por mes. Son muy caros los Yo podía pagar 30, 40, ponele. Bueno, el resto lo tenía que buscar cómo lo hacía. Hoy con esa ley, así sea $1 millón por segundo, probada que sea la discapacidad, alguien tiene que pagar. Sí. O la obra social o alguien. Si alguien se tiene que hacer cargo. Alguien Claro. se hace cargo. Y eso la... Exacto. Horacio, le Maravilloso. queremos agradecer, así que por esta charla en primera persona que me gustó muchísimo, Sí, tener me a Ana gustó. también acá presente, Bueno. así que para informarnos, para seguir luchando por muchas más Sí. cosas, Y agradecerle al doctor y a toda la Fundación Valor Apadea. Organización Por el súper trabajo que por el hacen. trabajo que hacen, porque es muy necesario para los padres y realmente es una bendición ahí tenerlos. está. Muchas gracias, Gracias. Horacio. Que es muy amable ustedes. Ahí está, el doctor Horacio Joffre con nosotros, así que le agradecemos su visita y todo lo que nos dijo. Y a tomar conciencia. Sí, por supuesto. Por favor. APADEA, Asociación Argentina de Padres de Autistas.